Preguntas de repaso, sección fricción. Pregunta de repaso número 8. Aquí vamos a tener dos diapositivas. Esta es la primera. Dice la pregunta 8 de repaso. Desliza un bloque sobre un lado más grande y a continuación voltéalo de manera que se deslice sobre un lado más pequeño. ¿En qué caso la fricción es mayor? Bueno, ahí tenemos nuestro bloque. Y aquí tengo una imagen que dice: la fricción entre el neumático y la superficie de rodamiento casi es igual cuando el neumático es ancho que cuando es angosto. La finalidad de la mayor superficie de contacto es reducir el calentamiento y el desgaste. Ojo, nosotros tenemos una idea de que es que la fricción, que si el carro tiene llantas más anchas, entonces se agarra más al piso porque tiene más fricción. No, la fricción no depende del área de contacto del neumático, sino depende, es normal que si el carro está en un plano horizontal, la normal es el mismo peso. Y el mu, que depende es de el material con que estén hechas las ruedas y ese cuento, pero no tiene que ver con que la rueda sea más ancha. Antes de pasar a eso, voy a leer esto que dice aquí: examínate. Son preguntas interesantes que hay que ir haciendo. ¿Qué fuerza neta actúa sobre una caja que se desliza cuando ejerce sobre ella una fuerza de 110 newton y la fricción entre la caja y el suelo es de 100 newton? Observen que la fuerza que se está haciendo es mayor que la fuerza de fricción por 10 newton. Entonces vamos a mirar la respuesta. Pues 10 newton, la fuerza neta sería la sumatoria de fuerzas. Entonces, pero ¿cómo así que las va a sumar? Porque 110 más 100 no daría 10, daría 210. Cuando hablamos de sumar fuerzas, porque es que, ojo, la fuerza neta es la resultante de la suma de las fuerzas que actúan sobre el objeto. Lo que pasa es que si esta fuerza es hacia la derecha, la consideramos positiva, y si la fuerza de fricción es negativa porque va hacia la izquierda, al sumar 110 newton más menos 100 newton, como aparece aquí, observen, la resultante va a ser de 10. Bueno, seguimos, vamos a nuestra segunda diapositiva, volvemos a la pregunta. Dice que por qué lado hay mayor fricción, si por el lado más ancho, o sea, por este lado, o por el lado que está aquí, que es más angosto. Vuelvo a repetir, como la fuerza de fricción no depende de la área de contacto, sino, voy a decirlo así, perdón, el peso del bloque, porque recordemos que la normal, que es la fuerza que hace la superficie sobre la que está el bloque, esa es la que hay que considerar en este caso. Como depende de la normal, o sea, del peso del bloque, el peso del bloque no va a cambiar porque esté en esta posición, como se ve en la gráfica, o esté en la otra posición, o sea, recostado sobre el área, el lado de mayor área. Y el mu, que es, digamos que depende del material de las dos superficies que están en contacto, el ladrillo y el piso, vamos a decirlo así. Conclusión: ¿en qué caso la fricción es mayor? No, es igual para ambos. Voy a leer rápidamente aquí, pues ya la había leído una parte. Simplemente lo que hace el neumático. Bueno, de igual modo la fricción entre un camión y el suelo es la misma sin importar si el camión tiene 4 o 18 neumáticos. Cuando hay más neumática, la carga se distribuye sobre una superficie mayor y tan solo se reduce la presión. O sea, ojo, lo que sí cambia no es la fuerza de fricción, sino es la presión. A mayor área, menor presión. Entonces, por ejemplo, lo que estaba leyendo aquí en la parte de abajo, dice: es interesante que la distancia de frenado al aplicar los frenos no está afectada por la cantidad de neumáticos, pero el desgaste de estos depende mucho de su número. O sea que en una tractomula de 22 ruedas, las ruedas duran más que si tienen menos ruedas y está cargando el mismo peso.